El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Batallón. Review CSA Polaris. Ay, estoy bien emocionado. No sé, creo que es la segunda vez que lo digo. La primera vez no me acuerdo con cuál fue, ahí me recuerdan. Le voy a decir la verdad. El Polaris lo compré, uno, porque estaba barato. Dos, porque necesitaba contenido para el canal. Y tres, porque es de CSA. Y la verdad es que CSA pocas veces me ha quedado mal. La verdad, con el CSA Duo sí me quedó mal, porque ese sí está como que para la basura, pero este me gustó mucho. Primero, la construcción. A mí me costó $12. Ahora para el 11-11, probablemente lo puedan conseguir por ese precio o menos. Yo lo compré en preventa. Recuerden que este es el último video antes o ya sobre el 11-11. Y lo quiero comparar en la review del Hyvis MS1 Galaxy. Les puse mi top 3 personal, el de Carlos, que es este, en este rango de precios de $15 a $30. Estos son mis tres favoritos. De hecho, mi favorito personal, insisto, personal, aunque no lo recomiendo para todos, es el Zero. Segundo, Castor. Y tercero, Krila. Bueno, yo la verdad del Polaris esperaba que iba a estar por ahí abajito. ¿Y qué creen? Que estoy pensando en que entre en el top 3, solo que no sé cuál quitar. Me van a ayudar ustedes. Firma. Les había dicho en el unboxing que trae 4 switches. Y que los 3 primeros son para graves. Y que solo el cuarto es para elevar todo. Y les dije, probablemente sea Basshead. ¿Y qué creen? Que me equivoqué. Este audífono definitivamente no es Basshead. Así que si tú eres Basshead, podría no ser para ti, pero no apagues el video, no le cambies. Aunque no seas Basshead, te puede interesar. ¿Por qué? Porque para este precio trae una firma muy extraña y no mal, para bien. No sabía con cuál compararlo porque realmente no hay ningún audífono en este rango de precios de 15 a 30 con esta firma. Me puse a pensar qué audífono traer esta firma y por ahí me tuve que ir. Yo creo que hasta un audífono por ahí como de $60, $70. Por ahí es el Team Hi-Fi T3. Por ahí puede haber algún blonde de los caros. Por ejemplo, el 05, no sé. Entonces, una cosa muy padre es que es una firma no usual para los económicos. Vamos a la comparación, porque sé que es lo que quieren. Castor, y me va a servir para decirles cómo es esta firma. El Castor es un Basshead sin duda, y para mí el mejor Basshead en este precio. El Polaris, los graves están más disminuidos que en el Castor. Yo diría que por ahí como de un 30, 20% menos que el Castor. Pero a diferencia del Castor tiene unos medios increíbles. Por lo mismo de que no está tan elevado el grave y tiene los medios elevados. Si a ti te gusta escuchar voces, podcast, por ahí ciertas cuerdas, este está increíble. Rock clásico, me puse a escucharlo y no, es una locura. Agudos, están un poquito más elevados en el Castor, pero creo que los de Polaris traen mejor calidad. En aspectos técnicos, que por ahí me preguntaron, oye, en aspectos técnicos, Castor o Polaris, definitivamente Polaris. La separación instrumental es mejor. Yo me imagino que por lo mismo de que los medios están tan bien hechos. Igual, tú eres Basshead, vete por el Castor. ¿Quieres probar algo diferente, pero muy bueno? Prueba el Polaris, no te vas a arrepentir. $12 y en el 11-11 probablemente menos. Siguiente comparación. Mi favorito, el Zero. El Zero tiene unos subgraves un poquitito elevados, pero muy leve. Graves planitos, medios presentes y agudos muy elevados. ¿En qué se diferencia con el Polaris? Si a ti el Zero te aburrió porque le faltaban graves, el Polaris es para ti. Trae los graves más elevados que el Zero, sin estar exagerado. Los medios igual de claritos, de bonitos. Y los agudos un poco más controlados. Si ese se te hizo como un poquito agresivo, el Polaris va a ser para ti. Última comparación de hoy. El Krila. Graves, muy parejos, pero la ventaja del Polaris es que precisamente los 3 primeros switches son para graves, entonces los vas a poder ajustar a tu gusto.
Y creo que eso le da una ligerísima ventaja al Krila, aunque en calidad es igual. De hecho, yo me atrevería a pensar que a lo mejor hasta traen el mismo driver. No lo sé. Estoy inventando, ¿eh? No sé si lo trae. Siguiente. Medios. Gana el Polaris. Los de Krila no son malos. De hecho, yo los elogié bastante en la review. El Polaris son más claros, más adelantados, suenan mejor. Agudos. Ahí sí, sin duda, el punto fuerte del Krila. Los agudos a mí me encantan del Krila. De hecho, yo creo que serían mis favoritos de estos tres. Los agudos de Krila. Ahora, el Polaris en calidad tiene la misma calidad que el Krila, pero en menos cantidad. Así es que si igual a ti el Krila se te hizo como que medio gritoncito, te va a gustar el Polaris. ¿A qué voy? El Polaris es un audífono que me sorprendió porque honestamente les voy a decir todo lo que escuché. Escuché rock, escuché alternativo, escuché hip hop, escuché jazz, escuché reggaetón, escuché norteño. Lo probé con... Ay, ¿cuál es este género que...? Ay, no me acuerdo del nombre, pero... Ay, ¿cómo se llaman los corridos? Yo, la verdad es que solamente había escuchado con corridos el Krila. Porque dije, los corridos van a sonar bonito con el agudo. Bueno, escuché, les juro que escuché todo. Jazz, puse también sinfónica. Creo que el Polaris es ese audífono que le va a gustar a todo mundo. Para mí ha sido la gran sorpresa de este año, sobre todo porque no trae hype. Aunque es de KZ, pero viene con la marca CCA, yo creo que eso hace que tenga menos hype, porque la gente busca los KZ. $12. Por $12 esta cosa es una locura. De hecho, les soy bien honesto, no sé cuál de estos tres voy a quitar de mi top 3 para poner el Polaris, porque creo que se lo merece. Y si no, entonces yo creo que lo pondría en medio, porque es como la combinación de estos. La verdad está muy bonito, muy bueno. Honestamente, por $12, arriésguense. En el 11-11 a lo mejor hasta sale más barato. Miren, y si no les gusta, ahí me reclaman en la caja de comentarios, pero creo que este es el audífono más polivalente en este rango de precios. La verdad estoy muy contento, no sé, es más, estoy pensando en que para Navidad mis regalos a mis conocidos van a ser los Polaris, porque siento que no importa el género que les guste, los van a disfrutar. La verdad es que creo que es la primera vez que, no estoy haciendo hype, pero la verdad me emocionó mucho. Le cambié las puntas, no porque estén mal las puntas de caseta, sino porque también cambia dependiendo las puntas. De hecho, yo les diría, sientes que le faltaron graves, le pones una punta más cerrada y aumenta los graves y con buena calidad. Y al revés, si tú dices, yo soy audiófilo y quiero algo más balanceado y no le quiero mover a los switches, ponle una más abierta y te sirve. Aclaración con los switches. Mi firma favorita con los switches fue los 3 primeros prendidos y el último apagado. Esa fue la mía personal. Y la otra que me gustó mucho es con todos apagados. Con todos apagados suena muy parecido a menos los agudos. Y por eso me gustó tanto. Y con los 3 encendidos suben los graves a un nivel bastante bonito. Y lo padre es que no empapan los medios. Entonces, esa es mi recomendación. 3 switches arriba y el cuarto abajo o todos apagados. Pero bueno, ustedes pueden hacer sus combinaciones y a ver cuál les gusta más. Algo que se me olvidó decir, amplificación muy ligerito para amplificar. De hecho, mi celular lo amplificó, tengo un Xiaomi. Quizás habrá celulares con los que no suene bien, pero cualquier dongle DAC, el más económico que haya, lo va a mover perfecto. E insisto, si no tienen dongle DAC, es probable que su celular, a menos que sí sea uno con muy, muy, muy baja potencia, lo va a alcanzar a mover. Así es que, no lo sé, yo creo que sí. Mi recomendación para el 11-11 de AliExpress es el Polaris. La verdad es que estoy muy contento. Y bueno, aquí se acabaron las reviews antes del 11-11. Vayan a comprar. No gasten de más, compren el dinero que tengan. Si van a ir por un amplificador, vayan por su amplificador. Si van a comprar audífonos de $100, vayan por los de 100. Si ustedes tienen poco presupuesto y andan de, ay, tengo como entre 10 y $20, yo les diría que vayan por el Polaris. La verdad es que es una muy buena opción. Y bueno, la próxima semana viene una review y el segundo sorteo de los 300 suscriptores.
Así es que estén atentos. Felices compras en el 11-11. Y si llegan a ver alguna oferta padre, escríbanle en los comentarios para que los demás seguidores también las conozcan. Igual y se animen a comprar. Denle like. Suscríbanse, por favor, para que sigamos trayendo más audífonos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. El Batallón.